Bienvenido nuevamente a cursosbiblicos.net, Fundamentos para la Salvación. Que Dios le bendiga en su estudio. Fundamentos para la Salvación presenta la confesión de fe. La confesión de fe es esencial para la salvación. No es algo opcional. Muchas personas no ven la importancia de la confesión de fe, pero la Biblia enseña claramente que la confesión de fe es algo esencial para que Dios nos perdone nuestros pecados. Para que recibamos la salvación, tenemos que hacer una confesión pública con nuestra propia boca de nuestra fe en Jesús. En Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33, Jesús, aún antes que muriera, había declarado la importancia de que sus discípulos confesaran su fe en Él y que se identificaran con Él por medio de sus palabras. En Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33, leemos: A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora, si nosotros queremos que Cristo nos identifique en la presencia de su Padre Celestial como sus discípulos, como los suyos, y los que recibirán la salvación, nosotros tenemos que identificarnos delante de los hombres como sus discípulos. Y si no lo hacemos por temor a los hombres, o por pena, o por cualquier otro motivo, Cristo no lo hará para nosotros tampoco. Este paso es algo que nos compromete públicamente y es esencial para entrar en Cristo y recibir la salvación que Él nos promete. Él no nos va a confesar delante de su Padre. Él no va a decir al Padre: estos son mis discípulos, estos son hijos fieles, Padre, recíbalos, perdónelos, ayúdeles, sálveles. Él no va a hacer esto si nosotros no tenemos el valor ni el amor para Él como para confesarle a Él en la presencia de los hombres, o sea, delante de ellos. Esto es un requisito irremisible. Tenemos que hacerlo, y si no lo hacemos, no podemos recibir la salvación. Recuerdo un señor que en una ocasión estábamos visitando con él y le estábamos enseñando la palabra del Señor. Había estudiado la Biblia por correspondencia y luego habíamos estudiado ya personalmente la palabra del Señor, y él deseaba ser bautizado, pero no quería que nadie se diera cuenta de su bautismo. Entonces empezamos a investigar por qué él no quería ser bautizado ahí en su pueblo, sino que quería salir a otro lugar al bautismo, y le preguntábamos el motivo por esto. Y él nos explicó que él sencillamente le daba pena que otras personas en su casa o en la misma comunidad se dieran cuenta de que él se hubiera bautizado y que habría dejado la religión de sus padres. Y él, por este motivo, quería hacer en secreto su bautismo. Bueno, le explicamos que no era posible bautizarle de esta manera, porque si él desde un principio se estaba avergonzando de Jesús y de su Salvador, de aquel que le iba a dar vida nueva, tanto que ni quería que los hombres supieran que lo estaba siguiendo, entonces no podíamos nosotros seguir con su bautismo tampoco, porque sería de más, porque él no iba a ser confesado en la presencia de Dios delante del Padre Celestial, porque él no estaba dispuesto a confesar a Jesús delante de los hombres. Y por este motivo no pudimos bautizarlo, y lamentablemente él no decidió bautizarse, porque no estuvo de acuerdo en confesar a Jesús delante de los hombres. Pero la Biblia enseña que esto es esencial.
si queremos la salvación, si queremos recibir la bendición de Dios. También en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, encontramos otro texto que nos enseña acerca de la naturaleza de la confesión que debemos hacer y que es esencial para la salvación. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora aquí la Biblia dice claramente que con la boca se confiesa para salvación. La confesión de fe es esencial. No basta creer en el corazón, es necesario creer en su corazón. Es necesario creer para justicia. Es necesario creer en su corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, que vive, que fue resucitado. Esto es necesario creer para ser salvo. Si no creemos en el corazón, no podemos hacer nada para salvarnos. No podemos lograr la salvación sin esto, pero no basta creer en el corazón. La idea que uno puede recibir a Cristo solito en su cuarto no es una idea bíblica. Es una opinión humana y no trae ninguna bendición de Dios. La fe que tenemos en el corazón tiene que ser confesada con los labios para alcanzar la salvación. Debemos proclamar con valor y sinceridad que Jesús es el Señor de nuestra vida y que vamos a ser fieles a Él. Esta es la confesión que tenemos que hacer con los labios para salvación. Jesús es el Señor. No solamente que es el Señor, sino que es mi Señor. Que yo lo estoy reconociendo como Señor de mi vida. Que estoy sujetando mi vida bajo su autoridad absoluta. Que Cristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra y que la va a tener en mi vida. Esta es la confesión que debemos hacer nosotros con los labios. Tenemos esta fe en el corazón. Creemos que Jesús es el Señor. Creemos que Dios le levantó de los muertos. Creemos que vive. Ahora con los labios tenemos que decir, tenemos que confesar, Jesús es el Señor. Sí, lo es. Y esta confesión es esencial. No podemos ser salvos solamente por aceptar a Cristo en nuestro corazón. La Biblia no enseña esto en ninguna parte. La Biblia no enseña en ninguna parte que solo por creer en el corazón podamos ser salvos. No es así. La Biblia no lo enseña. Los hombres lo enseñan. Hay doctrinas humanas que enseñan esto por todos lados, pero no lo va a encontrar en la Biblia. Creer en el corazón es esencial, pero no es suficiente. Tenemos también que confesar nuestra fe en Jesús. Y como ya hemos estudiado, no solo esto, sino también arrepentirnos y, como veremos enseguida, también bautizarnos para recibir el perdón de los pecados. Pero este texto es suficiente para eliminar la idea de solo aceptar a Cristo en su corazón y así tener la salvación, porque la Biblia sencillamente contradice tal idea. La confesión de fe con los labios es esencial para la salvación. El segundo punto en este estudio sobre la confesión de fe es que la confesión de fe es esencial antes de ser bautizado. Ninguna persona tiene el derecho de imponer requisitos para el bautismo. Ningún predicador tiene la autoridad de decidir quién, cómo, cuándo una persona puede ser bautizada. El único requisito que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras para que una persona sea bautizada después de arrepentirse es que esta persona confiese su fe en Jesús. Si está dispuesta a confesar su fe, puede ser bautizada, y si no, no puede ser bautizada. En Hechos capítulo 8, versículos 35 al 38, encontramos un caso bíblico de este requisito y de cómo se llevó a cabo
en el caso de este hombre. Hechos capítulo 8, versos 35 al 38. Entonces, Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahora, cuando este hombre escuchó el Evangelio de Jesús, entendió naturalmente la necesidad de ser bautizado para recibir la salvación y el perdón de sus pecados. Pero él llegó a esta agua y no había entendido completamente, no estaba seguro, así que dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué hay entre mí y el bautismo? Yo entiendo que el bautismo es necesario, pero ¿estoy yo listo para el bautismo? Y la respuesta del predicador del Evangelio de Cristo Jesús fue: si crees de todo corazón, bien puedes. Él dijo: lo único que yo tengo que saber es si usted realmente cree. Y luego, naturalmente, la única manera que nosotros vamos a saber si una persona cree o no es si esta persona nos dice. Tienen que confesar su fe. Tienen que declararnos que creen o que no creen. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué puede impedir que uno sea bautizado en Cristo? Ya estudiamos que tenemos que creer y arrepentirnos de nuestros pecados, pero es necesario también manifestar esta fe públicamente. Ahora, debo aclarar que cuando decimos públicamente, no queremos decir en la presencia de muchas personas, porque el etíope, aquí en esta ocasión, confesó su fe solamente a Felipe y fue bautizado solo con Felipe. No es necesario que haya una gran congregación de personas para hacer la confesión de fe. No es necesario que sea en un lugar público. No es necesario que para el bautismo estén presentes muchos testigos. Está bien, pero no es necesario. Porque en este ejemplo tenemos a un hombre con un predicador cristiano, y este hombre confesó su fe a este cristiano y fue bautizado por él, ellos solos, ahí en este lugar. Entonces aquí tenemos esta enseñanza de que es necesario confesar la fe en la presencia de otra persona, pero esta confesión puede ser con solamente una persona más. La confesión bíblica no es la confesión de nuestros pecados. Muchas personas están confundidas sobre esto. Creen que debemos confesar nuestros pecados. Pero la Biblia no enseña que la confesión de nuestros pecados sea un requisito para ser bautizada. Muchas personas no quieren ser bautizados porque creen que tienen que hacer una confesión pública de todo lo malo que han hecho, dar un testimonio de lo malo que han sido. La Biblia no enseña esto. La Biblia enseña que debemos confesar nuestra fe. No debemos confesar nuestros pecados, sino nuestra fe. Así que no debemos estar confundidos sobre esto. La confesión que se debe hacer es de fe, no de pecados. Y esta confesión es sencillamente: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por casi 2000 años, esta sencilla pero profunda confesión ha sido dada por todos aquellos que luego se han bautizado para entrar en Cristo. Ahora, fíjese bien, la confesión no es: creo que Jesucristo es mi único y suficiente Salvador. Esta confesión no se encuentra en la Biblia. Es una tradición evangélica, pero no se encuentra en la Biblia. Y que si queremos seguir la Biblia y ser cristianos nada más, nosotros debemos seguir el ejemplo de la Biblia, confesar que Jesús es el Señor, confesar que creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta es la confesión que tenemos que hacer. Y nadie tiene el derecho de pedir más ni menos. Nadie puede pedirle otra cosa. Nadie puede pedir que usted confiese sus pecados. Nadie puede pedir que usted sea fiel a las doctrinas de esta iglesia. Nadie puede pedirle otra cosa. Nadie puede pedirle un matrimonio civil.
ni pueden pedirle diezmos ni otra cosa para que usted sea bautizado. El único requisito es que de corazón se arrepienta y que de corazón crea y que confiese esta fe con sus labios, diciendo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cree usted que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Está dispuesto a confesar que Jesús es el Señor? Entonces, ¿qué impide que usted sea bautizado? Piénselo bien. Solamente esto puede impedirlo. Si usted no le ama bastante como para hacer esta confesión de corazón sincero, que realmente Jesús es su Señor y que cree que es el Hijo de Dios, que es divino, que es poderoso, tan poderoso que venció la muerte y que resucitó y que vive. En Juan capítulo 12, y este es el último texto que vamos a ver, Juan capítulo 12, versículos 42 y 43, encontramos un caso muy triste, demasiado triste realmente. Dice la Biblia, Jesús había estado haciendo muchas cosas muy grandes, y con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Fíjese bien, estos hombres de importancia, gobernantes aún, y otras personas del pueblo, muchos creyeron en Jesús. En su corazón estaban convencidos, estaban completamente seguros que realmente Jesús es Hijo de Dios, que es el Mesías, el Cristo, y que podía ofrecerles la salvación. Pero, y este pero es grande, es terrible, pero a causa de los fariseos, a causa de estos líderes religiosos, no lo confesaban. ¿Por qué? Porque temían ser expulsados de la sinagoga. Y no les hubiera importado ser expulsados de la sinagoga, porque en la sinagoga no estaban siguiendo la religión verdadera de Dios ya, estaban siguiendo las tradiciones y estaban oponiéndose a Dios mismo, porque estaban opuestos a Cristo, el Hijo de Dios, el que Dios envió a este mundo para salvarnos. Sin embargo, por temor a los hombres y por amor a la gloria de los hombres más que la gloria de Dios, no confesaban su fe en Jesús. Ahora hay muchas personas hoy día que están en la mismísima situación, que creen, tal vez están convencidas que su doctrina, la doctrina que han seguido no es totalmente correcta. Pueden ver en la Biblia que esta enseñanza es cierta, pero sienten pena, sienten temor en dejar a la religión de sus padres o dejar la religión que han seguido por tanto tiempo. Sienten temor a lo que los hermanos van a decir cuando confiesa su fe en Jesús y es bautizada bíblicamente para seguir la doctrina de la Biblia en vez de seguir ya las tradiciones de los hombres, y por tanto no están dispuestos a confesar a Jesús. Se avergüenzan de él, se avergüenzan de la verdad de Dios, porque aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Viene presión, es cierto que hay presión de padres, de familiares, de hermanos y hermanas y tíos y tías y de tantas personas en la familia. Hay presión de nuestros vecinos, hay presión de la iglesia a la cual hemos asistido, tal vez de los líderes religiosos, tal vez nos van a expulsar de esta religión totalmente. Está bien, si amamos más la gloria de Dios que la gloria de los hombres. Pero si no, entonces tenemos un obstáculo grande, y no podemos realmente confesar que Jesús es el Señor de nuestra vida, porque todavía no lo es. Todavía hay otros hombres. Esta gloria de los hombres está dominando a nuestra vida. Esta gloria de los hombres es más importante para nosotros que la gloria de Dios. ¿Cuál ama más usted? ¿La gloria de los hombres o la gloria de Dios? Si ama más la gloria de Dios, si se ha arrepentido de corazón y cree de corazón, se puede confesar su fe en Jesús y ser bautizado para recibir la salvación de su alma en esta oportunidad.